Queridos amigos, le damos la bienvenida desde el campus de IAG en Brasil a una lección más y el repaso de esta lección de esta semana en donde vamos a continuar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Me encuentro con Ronald, juntamente con él una semana más para compartir la palabra del Señor a través de la lección de esta semana. Queremos también agradecerles a cada uno de ustedes por interactuar con nosotros, por compartir los videos. Gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de esta lección. Y también queremos pedirle continuamente que pueda compartir este video con las personas que usted se sienta en la disposición de que también ellas puedan recibir la palabra de Dios. Puedan ustedes también reaccionar con un like y también suscribirse al canal si no están suscritos. Antes de comenzar, nosotros tenemos un gran anuncio que dar, y es que IAG tiene muchos proyectos, tanto en Bahía, que es un estado aquí de Brasil, donde se está levantando una clínica de salud. También tenemos en otro estado de Brasil un ministerio de agricultura, y aquí el campus que se encuentra en Minas Gerais. Y cada año IAG tiene muchos congresos, y nosotros nos encontramos ya a puertas de uno muy cerca, y nosotros queremos extenderles esa invitación. Y para eso nosotros deseamos de que ustedes puedan quedarse con nosotros y vean el próximo video donde se les va a conceder un poquito más de información. Es tiempo de consagración, tiempo de buscar el derramamiento del Espíritu Santo, tiempo de unirnos en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte al 8º Congreso del IAG. Será una gran bendición con los conferencistas Clarence Peña de Chile y Carlos Rivero de Colombia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Hola mis queridos amigos, les saluda Carlos Rivero. Será un evento maravilloso en donde pequeños, jóvenes y adultos seremos grandemente bendecidos por Dios. Un Dios que está moviendo grandes cosas en la historia final de este conflicto, que entiende que hay lugares que están vacíos, esos que ocuparon grandes hombres de la fe del pasado y que hoy deben ser llenos. Por eso, Él está dispuesto a darnos ese poder que prometió para que tú y yo podamos ser esos héroes de la fe del tiempo final. Y si tú estás allí, créeme, serás ricamente bendecidos. Allí nos encontramos. Dios te bendiga. Como ustedes vieron, el Congreso ya está muy cerca, y si usted siente el deseo de participar, pueda alistarse, agarrar las maletas y embarcarse en este viaje. ¿Por qué? Porque puede aprovechar que los presentadores son hispanos, y yo sé que el Señor va a traer de mucha bendición para ustedes, para su familia, si es que se disponen a participar de este Congreso. Porque los congresos aquí son de mucha bendición espiritual. El Espíritu Santo trabaja de manera grande en este tipo de eventos. Queremos también pedirle sus oraciones constantes por los proyectos que se está teniendo aquí, por el canal, por las lecciones que estamos transmitiendo, porque es el Señor quien está dirigiendo todo esto. Bueno, habiendo dicho esto, queremos comenzar con el repaso de esta lección. Quiero pedirle a Ronald también para que nos diga cómo que él se siente en este momento. Ronald, ¿cómo estás? Gracias, Joel, por la presentación. Y sí, es una bendición continuar semana tras semana compartiendo el estudio de la lección de escuela sabática. Y nos gusta, de hecho, cuando hablamos, la última semana hablamos del libro de los Salmos. Y como sabrán, siempre tenemos un salmo favorito, ¿sí? Yo siempre aprendí el Salmo 1, el Salmo 8, Salmo 23. Ahora, si usted también tiene un salmo favorito, pues pueda compartirnos también de aquel salmo favorito. Y de hecho, los salmos tienen una enseñanza increíble que esta semana descubriremos, ¿no? Tienen mucho que ver con la experiencia que va a vivir el pueblo de Dios en los últimos momentos de la historia de la tierra. Así que va a ser una bendición estudiar juntos la palabra del Señor. Yo sé que sí, y de hecho, a través de estas lecciones hemos visto grandes enseñanzas bíblicas que, como la lección en sí está abarcando alusiones a la profecía,
Y los salmos, como ya vimos la semana pasada, están llenas de símbolos, están llenas de alusiones a la misma profecía en el libro de Apocalipsis. Y de ella podemos extraer muchas lecciones para nosotros. Y esta semana tiene ese propósito también. Ujú. Así que antes de iniciar ya con el primer día, queremos elevar unas palabras de oración. Por eso voy a pedir a Ronald que nos dirija en oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estés en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir las hermosas enseñanzas de tu santa palabra, y sabemos que son para edificación, para crecimiento espiritual, y también esas mismas palabras nos dan esperanza, alivio, fortaleza en tiempo de peligro, en tiempo de tribulación. Que esta lección, Señor, pueda ser de mucha bendición tanto para nuestra vida y para las vidas que están escuchando, y que podamos ser edificados hasta llegar a la altura y semejanza de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Que su Espíritu Santo nos guíe. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana abarca, como bien dice el título, Salmos, que es la segunda parte. La primera parte fue tratada la semana pasada. Y en esta semana vamos a ver a través de ideas que se encuentran en este libro que contiene Salmos, ideas en cuanto a la actitud que Dios tiene frente a las dificultades del mundo y de nuestra vida. Vamos a ver que Dios es un Dios presente en las grandes angustias y aflicciones que ha pasado el mundo y que aún va a pasar, y vemos que Dios cumple sus promesas. Dios dio su palabra y Él va a cumplir. A veces hay preguntas tan difíciles que en la Biblia vamos a ver que es recurrente, no solamente por salmistas, sino por profetas y hasta por los patriarcas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no actúa de manera directa contra el mal? Porque es una pregunta que creo yo que hasta nosotros nos lo hemos hecho alguna vez. Y es ¿por qué Dios no actúa directamente? Y esa es la pregunta que también está en la lección, con el pecado. ¿Por qué no lo destruye inmediatamente? ¿Por qué no acaba de una vez con el sufrimiento que el pecado trae? Y la respuesta que en muchos casos nos da la Biblia, y ese también es el ejemplo de Job, es Dios se presenta como el creador. Dios se presenta como el que dirige y gobierna el mundo físico. Y ese es el argumento más poderoso para nosotros, para que quedemos en paz y entendamos que Dios está al control de todo. Y de eso se va a tratar la lección de manera general. El versículo de memoria que se encuentra en Salmos capítulo 67, versículos 3 y 4, que voy a pedir a Ronald que pueda leer, nos da una pequeña impresión de lo que va a tratar la lección. Dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. De hecho, esta lección se va a hablarse un poco el último día, que es el día jueves, mas sin embargo, desde el comienzo vemos de que Dios va a juzgar con equidad. Es más, todo el pueblo debería alabar a ese Dios de equidad, porque es el que gobierna, el que pastorea, así como expresa el salmista. Ese es ese Dios que tenemos. Él está al control de todo el universo, de toda su creación. ¿Sabe? Yo lo más interesante de los salmos es que por más que sean poéticos, sean cánticos, son experiencias de hombres, así como David, especialmente creo que la mayoría de los salmos está compuesta por David. Son experiencias que muchas veces nosotros mismos experimentamos día a día. Esas experiencias de socorro, de pedir misericordia, de alabar, de regocijarse del nombre de Dios, de reconocer como el juez justo, será también la experiencia del pueblo que va a vivir en el último día de la historia del mundo, ¿no? Aquella última generación va a experimentar donde Dios realmente va a ser el único refugio para recurrir en auxilio. Así que esas experiencias están muy retratadas, diría yo, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Especialmente cuando se esté dando el mensaje final al mundo entero. Es verdad. Sí, es interesante que ya Jesús había previsto todas estas cosas. Él con mirada profética vio
y él habló en Mateo 25, vemos los acontecimientos finales. Sin embargo, él entendió muy bien que por más que hubiera argumentos bien sólidos y contundentes en cuanto a lo que es la verdad, Dios sabía que era el Espíritu Santo quien iba a acompañar con el poder para llevar este evangelio al mundo. Él sabía muy bien y él prometió el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos y somos parte de esa promesa? Es por medio de la palabra, teniendo comunión con la palabra. Y qué más hermoso que este libro, los Salmos, el libro de los Salmos. Podemos tener ese conocimiento para recibir las promesas de Dios, que, como ya bien dijimos, que Apocalipsis, el mismo Jesús, hacen referencia clara a los Salmos. Muy bien, vamos a ir para el primer día, la lección que lleva por título Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es un título bien interesante porque nos muestra la posición que tiene Dios delante de nuestras dificultades. Porque si tomamos eso de manera individual, vamos a entender que Dios es un Dios nuestro. Es verdad, es Dios de todo el mundo, es Dios del pueblo que lo ama, pero también es un Dios nuestro, un Dios individual. Muy bien, este día es bien interesante porque nos va a mencionar un salmo muy conocido, el Salmo 46. Ahora, ¿qué lecciones nosotros podemos sacar de este salmo en el contexto del gran conflicto que nos encontramos y cómo la visión de un Dios compasivo puede ayudarnos a pasar dificultades? Esa es la pregunta. ¿Sabes? Me recuerdo no sé, hace más de un año, si es que, bueno, si la memoria no me falla, tuvimos en la lección de escuela sabática el libro de los Salmos. Y es interesante porque en aquel tiempo vimos acerca de la experiencia de cómo está dividida incluso los Salmos. Más cuando llegamos a Salmos 46, este Salmo es muy conocido por muchos, porque es conocido también como el Salmos de Martín Lutero. Inclusive gracias a este salmo, él se inspiró y escribió "No Castillo Fuerte", que de hecho en el himnario adventista cantamos, y es un cántico muy conocido, muy solemne para entonar. Ahora, lo interesante de este salmo, de hecho hubieron también otros personajes que cantaron como Oliverio Cromwell, cantaron y también cantaron en París los revolucionarios en 1848, cantaron este mismo salmo, así que es un salmo glorioso, basado en el tema de la seguridad que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación, de la tribulación de los pueblos. Ahora, lo interesante de este salmo es que desde el primer versículo comienza a decir que Dios, ¿sí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Desde el primer versículo nos damos cuenta que la confianza del salmista es intrínseca, es firme, porque él dice, Dios es nuestro amparo, fortaleza, y es nuestro pronto auxilio. Él está en todo momento para recurrirnos. Dice, en todas las tribulaciones. Verso 2 dice también de que, por tanto, ya que Dios es nuestro amparo y fortaleza y auxilio, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Tan solamente al mencionar el verso 2 nos damos cuenta de que, wow, este es algo catastrófico. Nos lleva a la mente inmediatamente al libro de Apocalipsis, especialmente cuando está hablando de los sellos, ¿sí? Más el contexto obviamente es diferente, más las descripciones que dan allí donde los montes serán trasladados son muy parecidas aquí al Salmo. Pero la firmeza del salmista es increíble. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, del río sus corrientes alegan a la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella. No será conmovida, Dios la ayudará, bueno, etcétera, etcétera. Lo que más llama la atención es los últimos versos. Por más que el mundo esté en agitación, en conflicto, en guerra, en el tumulto, dice Dios, ¿sí? Verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Imagínate esa seguridad, tan solamente aquella palabra a ti te puede dar esperanza y fe. Cuando estás en un tiempo de tribulación, en tiempo de prueba, cuando dice que Dios está con usted, Dios es su refugio, te da esperanza, te da seguridad.
Verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Lo que puedo ver de este capítulo 46, porque es todo el capítulo, los capítulos son muy cortos, es que da confianza, seguridad, da esperanza a aquel pueblo que está enfrentando situaciones difíciles de tribulación, peligro o un tiempo de guerra. Sabemos que el pueblo de Dios también, porque tiene un paralelismo para el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios sea oprimido, cuando se levanten la opresión contra la libertad de conciencia o el asunto de adoración esté en su auge. Sin duda alguna, para el pueblo de Dios va a ser el único amparo, el único auxilio, va a ser ¿quién? Dios. Entonces, ese texto va a ser un texto de confianza para aquel tiempo, para mí. Va a ser un texto donde nos va a afirmar más nuestra fe en el Creador, con la mente de que no, por más que acontezca todo esto, Dios está al control y Él es mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Es verdad y muy interesante lo que dices porque en medio de esa confusión, de esa tribulación, el Salmo también enfatiza un asunto y es que conozcamos a Dios, conozcamos a ese nuestro Dios que va a traernos paz, que va a traernos consuelo en medio de esas dificultades. Por ejemplo, el Salmo 46, el que estamos hablando ahora, el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es a la vez que es una invitación, también es una promesa. Dios nos promete darse a conocer a nosotros. La sierva del Señor dice en el deseo de todas las gentes, en la página 331, lo siguiente: cada uno necesita tener una experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Luego dice, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones humanos. Entonces, Dios, como tú dijiste, en medio de la dificultad que va a sobrevenir a este mundo, el Salmo 46 va a traernos eso mismo, esa tranquilidad, esa paz, esa confianza en aquel Dios que hemos conocido. Y es maravilloso que desde ya el día domingo nos está trayendo esas palabras de aliento y consuelo. ¿Sabe? Lo interesante también dice en notas de Elena White, dice también que Él es una ayuda oportuna en tiempo de angustia. Es increíble cuando Dios, a la vista de Dios, no hay ningún clamor, ni hay ningún susurro del corazón pidiendo auxilio, se le pueda pasar por alto. Es ese Dios que está siempre dispuesto a atender las súplicas del pueblo. No importa quién sea, no importa qué dificultad esté pasando, pero dice, Él es una ayuda oportuna en tiempos de angustia. Si le contamos al Señor todos nuestros problemas y creemos en su palabra, Él escuchará y responderá nuestra oración. Por eso es que el texto de Mateo 7:7 que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que tenemos, o se podría decir, es ese tipo de Dios que tenemos. ¿Y qué esperanza vamos a tener en medio de ese tormento que viene sobre el mundo? Y la lección, la última pregunta, esas preguntas de reflexión que tiene, dice, piensa en la cruz. Vemos todo lo que va a sobrevenir sobre el mundo, pero ahora nos dice, ¿cómo eso nos trae esperanza? Las promesas de la Biblia. ¿Cómo? Y luego al final dice, piensa en la cruz. Creo yo, y que la Biblia lo enseña, la cruz es la respuesta de Dios a todas nuestras dificultades. Porque en la cruz vemos a Dios diciéndonos que Él está dispuesto a cumplir su promesa si aún es necesario que Él coloque en riesgo su propia existencia. Dios dice, yo voy a cumplir lo que he prometido. Y me recordé de Isaías capítulo 49, versículo 15, donde dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Esa es la promesa de Dios.
Bien, entonces hablando de esperanza, de eso exactamente se trata el día lunes, esperanza en medio de la confusión. Muchas partes de Salmos va a hacer alusión a cosas literales, pero también en su gran mayoría habla de cosas simbólicas. Y esas cosas simbólicas nos apuntan a realidades aún mayores. La Biblia nos va a adelantar sucesos que van a acontecer en el mundo. La Biblia nos muestra que este mundo no va a permanecer para siempre así como está. Va a venir los juicios de Dios al mundo por causa del pecado y los pecadores que aún se aferran al pecado. Entonces, la Biblia nos trae esas realidades tal vez desafiadoras para nosotros, pero también juntamente con eso están las promesas de Dios. El día lunes lleva por título Esperanza en medio de la confusión. Y es justamente la idea que nos traía el día domingo ya, pero esta vez vamos a ver algunos textos que nos van a hablar en cuanto a la situación que el mundo se va a colocar en estos últimos días. Los salmos nos hablan de manera bien amplia este asunto, no solamente de manera literal, sino de manera simbólica, que son las alusiones que hacen los salmos. Entonces la pregunta es, de acuerdo a la visión que tenemos en la Biblia de los acontecimientos que ocurrirán en este mundo, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos frente a todo esto? Y la lección nos cita Jeremías capítulo 4. Entonces, Bien, lo interesante es que como acabamos de ver el libro de Salmos 46, nos habla de una esperanza, de que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro auxilio en nuestras tribulaciones. Ahora, Jeremías tiene una visión de que en esa visión ve la tierra como estaba en el principio en Génesis, vacía. Mira lo que dice, pero vamos a leer desde verso 2. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces, ahora, todo este capítulo está hablando en que Dios está mostrando a Isaías de que Judá está siendo amenaza de una invasión y es un llamado de arrepentimiento. Pero después de eso, Jeremías ve una visión y dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Lo que muestra Jeremías en esta visión es que la tierra será asolada y vacía como al principio. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo es que la tierra va a llegar a ser asolada y vacía? El versículo 22 que acabamos de leer sin duda alguna va a ser o va a contribuir a ese asolamiento porque esos hijos o el pueblo no son entendidos, sino que son sabios para hacer el mal, pero no supieron hacer el bien. Entonces ellos recibirán, se podría decir, la paga. ¿Y cuál es esa paga? Apocalipsis 15, 16 nos muestra conocido como la obra extraña de Dios, ¿sí? O las copas de la ira del Señor, que serán copas que van a destruir literalmente la tierra. Las primeros 4 copas que se derraman no son tan universales, mas sin embargo, imagínate, ¿no? Todos los peces muriendo en el mar, en el río, las langostas, las úlceras, y después de la 5ª hasta la 7ª son destrucciones que son global, que van a llegar a destruir completamente la tierra, a dividir. Dice que los montes se dividirán, incluso el cielo mismo cuando Cristo venga se enrollará con un pergamino. Son descripciones apocalípticas lo que ve aquí Jeremías. De manera que a pesar de que eso va a ser el resultado de la impiedad, antes que lleguemos a ser destruidos por lo que se va a venirse, Dios da una esperanza al pueblo, como ya vimos en Salmo 46, de que Dios va a tener un pueblo que va a estar en pie. Y Dios ha dado consejos, ha dado instrucciones de que cuál es ese camino
para estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Es verdad, son palabras alentadoras las promesas que nos trae la Biblia. Yo recordé ahora mismo a Habacuc, el profeta, cuando él tuvo visiones de la inminente destrucción sobre el pueblo de Dios. Y él se preguntaba, Señor, ¿será que vas a permitir esto? Y nosotros hasta podemos preguntarnos, Señor, ¿será que vas a permitir que estos juicios caigan sobre la tierra? Y al final el Señor le da una revelación de su carácter como creador, como sustentador de todo. Y Habacuc relata y recita estas palabras bien conocidas: aunque la higuera no florezca, aunque falte el fruto del olivo. Y al final él termina diciendo, yo me alegraré en el Jehová en Jehová de mi salvación. Entonces esas son las palabras de un corazón que se aferra de las promesas de Dios. Nosotros tenemos la seguridad. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra a Jesús, al Cordero, que es digno de abrir los sellos. Y Él tiene la historia del planeta Tierra en sus manos. Nosotros que creemos en la palabra de Dios no tenemos por qué dudar de que estas cosas tienen que ocurrir, pero el Señor va a estar siempre al lado nuestro. Hay una cita que me llamó mucho la atención. Se encuentra en una carta de Ellen White que escribió en el año, es Profetas y Reyes, página 540. Dice, el que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. Y es eso, si comparamos las glorias eternas con la aflicción que realmente va a venir sobre la tierra, nosotros vamos a entender, tal vez no aquí, pero allá en la gloria celestial, de que estas pruebas fueron insignificantes para todo lo que el Señor nos quiere dar. Muy bien, sí, tal vez algún comentario más. Quizás esta, ¿no? De que, como vemos, el pueblo de Israel siempre tuvo en mente, inclusive los apóstoles que siguieron, los discípulos que ellos hicieron, ellos tenían fijado en mente su ciudadanía que estaba en el cielo. Y eso les daba esperanza, por más que este mundo sea destruido, de ellos estaría asegurado su ciudadanía. Así que eso nos da esperanza también. Si esos hombres tuvieron esa convicción de que este mundo no era su hogar, ¿no? Este mundo de pecado, de hecho, porque sabemos que Apocalipsis 21, 22 nos muestra de que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí realmente va a ser nuestro hogar. Ahora, todos aquellos que pasaron tribulaciones, ellos mantuvieron en su mente de que tenían una ciudadanía mejor con fundamentos más firmes. Así que este mundo va a perecer. Bien, pasamos al día martes, donde lleva por título Bajo sus pies. Bajo sus pies. Y vamos a entender por qué el título de esa manera. Esta vez vamos a comentar un poquito del Salmo 47, los primeros versículos. Y la pregunta es ahora, ¿qué importancia tiene la posición de Jesús como el gobernante del planeta, como el gobernante de todo? ¿Y qué es lo que a nosotros nos espera en el resultado de eso? Porque vemos que el Señor, nuestro Dios, tiene promesas para nosotros y Él tiene una posición exaltada allá en el cielo. Él es el que se sienta al lado derecho del gobernante del universo. Y eso es algo bueno, del hecho de que Él esté al lado de Dios. La humanidad ya comparte el trono de Dios en la persona de Cristo. Pero ¿qué esperanza, qué promesas trae esto para nosotros? Interesante, porque este salmo parece ser también la continuación del Salmo 46. Sí, y de hecho tanto 46 y 48 están muy relacionados entre sí. Ahora, lo interesante de este salmo es un salmo también de esperanza, ¿sí? Mira lo que dice los versículos. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y siempre un por qué, ¿no? ¿Por qué batir las manos? ¿Por qué aclamar a Dios con voz de júbilo? Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob
al cual amó. Ahora entiendo por qué este salmo se celebraba cada fin de año al tocar el shofar. Lo interesante es que este salmo nos dice que la razón por la que los hombres de la tierra deben clamar, deben batir las manos, es porque Él es Jehová altísimo, temible, Rey que gobierna sobre toda la tierra. Ahora, Jehová es temible. El texto mismo dice que Jehová es temible. Y ustedes pueden comprobar con el libro de Malaquías 1:14. Ahora, yo quiero enfocarme en el verso 3, donde dice que Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Wow, cuando veo eso de que me recuerdo un salmo, si es que no estoy equivocado. Sí, es el salmo de David, 110, Salmo 110, verso 1 dice que, y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerda que el salmo decía que las naciones estarán debajo de nuestros pies. Incluso 1 Corintios capítulo 15, verso 25 mismo dice, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso nos enseña de que Dios al final, como el que gobierna este mundo, como el Señor del universo, va a someter a los pueblos o a sus enemigos debajo de sus pies. Y Él va a también elegir nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Realmente estas palabras se cumplirán cuando Cristo va a regresar por segunda vez. Ahora, el hecho, la lección misma incluso dice que el hecho de poner el pie en un lugar era en la antigüedad una manera de representar el derecho a la posesión. Por más que Satanás haya intentado usurpar, Dios siempre tenía el derecho de ser el creador de este mundo. Y al final, la Biblia nos enseña de que sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Al final, Dios gana la victoria del gran conflicto y Satanás pierde. Y así que Zacarías 14:4 también dice, ¿no? En aquel día Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Bien, no sé si... Sí, es bien interesante esa última parte también que mencionas, el hecho de reconocer que en la antigüedad el hecho de colocar los pies en un lugar era símbolo de tener la posesión de allá. Aquí vemos en el Salmo 47 que esa es la alusión que está haciendo, colocar los pies sobre la tierra. Y Daniel 7 también menciona que el reino que es dado a aquel Hijo de Hombre también es dado a los santos del Altísimo. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora, si ya es recibido el reino, si es colocado esto debajo de nuestros pies, por qué todavía el mundo está colapsando con tanta maldad y todo eso? El reino de la gracia ya fue establecido. Cristo en la cruz estableció el reino de la gracia. Dice en palabras del mismo Jesús que el reino se ha acercado a nosotros, le decía a los discípulos. Pero hace falta que el reino de la gloria venga y sea establecido. Y eso va a ser establecido en la segunda venida. El gobierno completo de Dios va a llegar aquí a colocarse de manera consumada, podemos decir, va a ser cuando Él venga con la nueva Jerusalén. Pero esos acontecimientos ya están por ocurrir. Nosotros tenemos las promesas de Dios y voy a repetirlo, la Biblia está llena de eso. Tenemos la certeza de que Dios está al control de todo. Dios es el gobernante del planeta Tierra y Él quiere hacer de este planeta, quiere hacer su reino, pero necesita súbditos, de los cuales nosotros somos llamados a hacerlo. Muy bien, vamos a avanzar en la lección al día miércoles, que lleva por título un título interesante, Vino y Sangre. Y vamos a ver a qué hace referencia estos dos elementos, vino y sangre. La lección nos da algunos versículos, pero vamos a responder la pregunta que dice, ¿qué revela el Salmo 75 sobre algunas de las cuestiones que están en juego en el juicio y cómo nos ayudan los textos que menciona la lección a entender estas cuestiones? Es interesante que este salmo, sin duda alguna, es un salmo o un himno que celebra la liberación de manos del enemigo.
la lección menciona, ¿no? Dice, es casi seguro de que este salmo se celebró o se empleó para celebrar la destrucción de los asirios cuando el rey Sennacherib se vio obligado a retirarse, ¿no? Y fueron muertos todo su ejército. Y en este salmo vamos a ver de que Dios se muestra como un Dios juez justo. Mira lo que dice Salmos 75. Dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, dice, yo juzgaré rectamente. Desde este verso vemos de que Dios se muestra como un Dios de justicia, como un Dios que es un juez justo. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Nos muestra de que Dios está al final al control. Dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Interesante, este verso de hecho nos lleva automáticamente al libro de Daniel, ¿sí? Donde dice, es Dios quien humilla y enaltece, es Dios quien quita reyes, quien pone reyes. Este verso pueden encontrar en varias partes de la Biblia, tanto en Salmo 147:6, Primera de Samuel 2:7, que es Dios quien coloca gobernantes, es Dios. Por más que sea un pagano, recordemos la historia de Babilonia, por más que era Nabucodonosor que vino a destruir a su propio pueblo, Dios usó como instrumento, dijo, Nabucodonosor, mi siervo, él va a asolar la tierra porque mi pueblo hace maldad, pecado. Así que es Dios quien muchas veces usa como instrumentos para reprender, para castigar a su propio pueblo, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿A qué nos hace recordar estos versos? Sin duda alguna nos hacen recordar a las copas de la ira del Señor que va a derramar a todos aquellos que tienen la marca de la bestia en su frente y en su mano. Yo sé que no pareciera ser parte del carácter de Dios destruir, porque hasta donde tenemos conocimiento dice que Dios es amor, Dios no quiere destrucción, mas sin embargo Dios en su grande misericordia, y aún son actos de amor la destrucción. Porque la pregunta común de muchos es ¿por qué Dios permite la existencia del mal? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La respuesta fue la cruz. Yo sé que estoy resumiendo todo eso, pero la respuesta fue la cruz. La cruz nos da a nosotros una esperanza de volver nuevamente en comunión para que no seamos partícipes del cáliz de vino que está preparado para los impíos. Este salmo nos da esperanza que Dios, por más que derrame este cáliz, Dios va a juzgar realmente con equidad. Él se muestra como un Dios justo. Y también nos muestra de que Él reprende la impaciencia humana frente al oportuno del castigo impuesto por Dios. Y Él dice que va a humillar al que se está enalteciendo. Y Dios va a también derramar aquel copo. Y Dios no quiere que derrame. O sea, si la razón por la que se dan estos versículos es porque Dios no quiere que seamos parte de eso. Dios quiere que seamos parte de aquel que va a aceptar a su Salvador por fe y que no va a ser partícipe de las copas de la ira del Señor. Así que la esperanza es que Dios al final, ¿no? Al final de la historia se verá de que Dios realmente juzgó con toda justicia como Él es, Dios de rectitud. Es verdad, es importante lo que acabas de decir, Ronald, porque hay muchas personas escépticas que señalan esa actitud de Dios contra el pecado,
y hasta diciendo, Dios, ¿cómo es capaz de Dios odiar algo o destruir algo? Porque ellos no perciben en el carácter de Dios tal vez esa parte extraña de su ser. Digo extraña porque no es algo normal en la actuación de Dios destruir. Dios es mostrado ampliamente por la Biblia como un Dios de vida, un Dios de creación, y no tanto en el sentido de destrucción. Más, no sé si recordarán ustedes lecciones pasadas donde hemos visto que la justicia de Dios es también revelada en la destrucción de lo que es malo, de lo que causa dolor y destrucción, porque eso es parte aún de la misericordia de Dios. Y estos versículos, bueno, Apocalipsis menciona el vino, Mateo menciona el vino en representación A su sangre. de su sangre también. Es interesante que eso hace parte del nuevo pacto, simboliza el nuevo pacto. Ujú. ¿Por qué vino? ¿Y por qué también se menciona ese vino en Apocalipsis, unas copas que van a ser derramadas? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios, que son las 7 posteras plagas, que también estaba haciendo ya referencia el día anterior, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es algo inevitable. Dios va a tener que actuar ya por amor a su pueblo. Dios no va a permitir de que el mal se siga extendiendo cuando ya las cosas están quedando claras. Nosotros podemos bien preguntarnos por qué tanta maldad, por qué Dios permite tanto. Dios sabe el momento, como sucedió en el diluvio, el momento donde ya van a sobrepasar las maldades del planeta Tierra y Dios va a tener que ponerle un alto a todo lo que está aconteciendo. Y es maravilloso que juntamente con eso también va a estar siendo levantado un pueblo que va a demostrar que el gobierno de Dios, la verdad de Dios es más aceptable que los engaños de Satanás. Y esto es importante conocer, Ronald, porque nosotros debemos entender de que Dios es un Dios de justicia. Él no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se está destruyendo la humanidad a sí misma. Y aún el acto de destrucción del hombre, que él mismo va a reconocer al final de que es lo más misericordioso que Dios puede hacer, va a ser hecho. Como dice el profeta Isaías, va a tener que hacerse o realizarse esta obra extraña. Ujú. Sin embargo, va a ser necesario. Sí, porque cuando vemos la destrucción realmente no pareciera ser parte del carácter de Dios, ¿no? Y es para el mundo que es atea, esa acusación para ellos es un argumento poderoso, decir, no, en el Antiguo Testamento se muestra un Dios tirano, matando a niños, a mujeres, inclusive animales. ¿Qué tipo de Dios es? Destruyendo como en Sodoma sin misericordia todo lo que existía. Más, yo creo que la Biblia, si estudiamos un poco más, nos da una clara evidencia de que Dios es un Dios justo y el castigo es un castigo justo. Si nosotros tan solo viéramos desde la visión de Dios, de ver todo este gran conflicto, veríamos de que realmente Dios está juzgando con equidad y justicia, y realmente ellos merecen su justicia. Bueno, yo creo que más adelante continuaremos hablando de eso en las lecciones posteriores, ¿no? Sí. Hay mucha enseñanza. Y hay tantas cosas que se desglosan a partir de eso, porque podemos decir, entonces, si Dios es justo, ¿por qué la demora? Pero el apóstol Pedro responde que es por causa de nosotros. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Paciente. Él es paciente para con nosotros. Es más, los profetas mencionan que Dios no quiere la destrucción del impío, sino que Él proceda al arrepentimiento. Esas son las razones por las cuales Dios aún no está actuando, porque Él sabe que todavía tenemos ese tiempo de tomar la decisión. Pero va a llegar un momento donde todos van a tomar esa decisión definitiva. La lección continúa avanzando y el día jueves lleva por título para que se conozca tu salvación. Y es algo maravilloso y interesante porque Dios tiene ese deseo de darse a conocer a través de sus obras y en especial a través de este gran plan que Él desarrolló, el plan de la salvación. Ahora la pregunta es, vamos a analizar el Salmo 67 y dice, ¿de qué manera este himno de alabanza te ayuda a comprender el papel del pueblo de Dios en Apocalipsis 14? Y este asunto ¿cuál es nuestro papel frente al mundo? ¿Cuál es nuestra actitud como pueblo de Dios, trayendo sobre nosotros esta gran encomienda que es de predicar el Evangelio para que el mundo conozca la salvación de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Interesante, ¿no? Este Salmo 67 es un salmo de exhortación a todos los pueblos de la tierra para que se regocijen en el Dios que es el Rey del universo y que depositen su confianza y comprendan cuál es su gobierno
universal. Ahora, lo interesante es que este salmo desde el principio ya comienza diciendo, 67, comienza diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¡Wow! Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salud o tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Lo mismo que los salmos que ya leímos, siempre aparece la palabra que Dios va a juzgar con equidad. Ahora, lo interesante es que cuando Dios levantó al pueblo de Israel, siempre fue su propósito que su pueblo sea una luz para las naciones. Siempre fue eso. Por eso el salmista dice, haga resplandecer su rostro, su gloria sobre nosotros. Mira lo que dice el libro de Deuteronomios capítulo 4, cuando dice versículos 5 y versículo 6, de atesorar en el fondo del corazón, ¿sí? Dice, guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo santo y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo llegaría a ser este pueblo sabio y entendido? Simple, cuando ellos guardaran en lo profundo de su ser los estatutos y los mandamientos de Jehová y pusieran por obra, las naciones automáticamente reconocerían como que, no, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, esta es nación grande, no existe una nación como esta. Salomón representó justamente esta actitud ante las naciones paganas. Su gloria de sabiduría fue tan grande que hasta la reina de Sabá vino a conversar con Salomón. Su gloria se extendió más allá del límite de territorio de Israel. Israel siempre fue levantado para resplandecer a las naciones paganas, para enseñar el camino de salvación a las naciones. Mas, sin embargo, nosotros vemos de que Israel fracasó en ese cometido. El pueblo de Dios, uniendo a Apocalipsis 14, de verso 6, también tiene la misma misión. Recuerda lo que dijo Jesús, vosotros sois, en capítulo 5 dice, vosotros sois, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. También dice que vosotros sois la sal de la tierra y la luz no se puede esconder porque siempre está puesto sobre un alto. El pueblo final justamente fue levantado también para ser una luz, para ser un pueblo sabio y entendido. Pero la única manera para que lleguen a ser sabios y entendidos es justamente guardando y poniendo por obra todo lo que Jehová Dios ha mandado. Cuando este pueblo que guarde sus preceptos y que ponga por obra, entonces este pueblo será una luz para las naciones. Van a comenzar a enseñar el camino de Jehová. ¿Y sabes lo que dice Apocalipsis 14:6? Es muy conocido en el mundo adventismo. Es el mensaje de los 3 ángeles. Este pueblo tiene una luz que comunicar, pero la única manera de comunicar la luz es atesorándolo en el corazón, poniéndolo por obra, entonces enseñarán el camino del Señor. Enseñarán cómo observar los mandamientos del Señor, cómo guardarlas, porque la única manera de guardarlas es que justamente en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, tú vas a escuchar la palabra común. Dice, dad oído o prestad atención, prestad sus oídos. Aquel que presta entenderá de que cómo va a guardar los mandamientos de Dios. Cuando lo haga eso y lo ponga por obra, va a ser una luz porque va a enseñar el camino de Jehová, porque Dios va a resplandecer su gloria en cada ser humano. Y de esa manera será proclamada el mensaje de los 3
ángeles al mundo, porque proclamarán el evangelio eterno y los pueblos conocerán cuál es el camino del Señor. Amén, amén. Y esa es la gran enseñanza que nos trae la Biblia. Salmo 67 decía, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido tu nombre sobre la tierra. Esa es la secuencia. Nosotros recibimos la gloria de Dios para transmitirlo. Yo recordé con esto la experiencia de Moisés, cuando él sacó a Israel del desierto. Él se acercó a Jehová y le dijo, el relato está en Éxodo capítulo 33, versículos del 10 en adelante. Él le dice, Señor, mira, tú me dices que yo saque a este pueblo. Y él le dice, ¿y tú no me has dicho a quién enviarás conmigo? Él quería a alguien que vaya delante de él. Pero Dios le había repetido muchas veces que era su misma presencia. Pero lo interesante está aquí, cuando Moisés le hace el pedido a Dios. Él le dice de esta manera, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Y eso es muy importante porque para que Moisés pueda guiar al pueblo, él le pide que conocer su camino, conocer su salvación, para que pueda guiar al pueblo de Israel por el camino. ¿Y quién es el camino? Es Jesús. Moisés estaba pidiendo conocer a Dios, estaba pidiendo ser lleno del conocimiento de Dios, y esa era la manera en cómo él podía guiar al pueblo de Dios. Los 144,000 mencionados en Apocalipsis 14, ellos no se ven como personas estáticas, ellos se ven llevando un mensaje. Y eso es lo que bien hacía referencia a Ronald, porque los 144,000 no se quedan quietos allá en el monte de Sión. Ellos llevan ese mensaje de los 3 ángeles, porque una persona que es nacida en el reino de Dios nace como un misionero. Ellos no pueden quedarse en silencio. Y ese es el llamado para nosotros. Este salmo, el Salmo 67, nos hace esa invitación. La invitación de este salmo llega hasta nosotros, como pueblo, como iglesia, de manera individual. Y aquí encontré una cita de la sierva del Señor que me llamó mucho la atención. Está en The Gospel Herald, 10 de diciembre. Dice de esta manera: la obra más grande, el esfuerzo más noble en que el hombre puede empeñarse es señalar a los semejantes el Cordero de Dios. Insistamos en la importancia de esta obra con mayor fervor del que hemos manifestado en el pasado. Que los miembros de nuestra iglesia comiencen a trabajar, que revelen a Cristo en cada pensamiento, palabra y acto. Si lo representan correctamente, recibirán la recompensa de la vida eterna y un hogar en el cielo. Esa es la promesa. Pero el Señor va a obrar eso también en nosotros, ese deseo ardiente de llevar a otros su evangelio. Así que para nosotros fue un placer, un gusto haber compartido la palabra del Señor con ustedes, y nos despedimos esperando de que el Señor también haya hablado a sus corazones y puedan ustedes también escuchar ese llamado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. IAG, juntos avanzaremos.